Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre los fotones, su velocidad y amplitud, su frecuencia y su longitud de onda. Vamos a hablar sobre el espectro electromagnético, qué es lo que lo comprende y así como la ley inversa al cuadrado. Así que comencemos con los fotones, que fueron descritos por primera vez por los antiguos griegos, que hoy en día se conocen como energía electromagnética. Sin embargo, ambos conceptos se utilizan de forma intercambiable. La energía electromagnética está presente en todas partes y existe sobre un amplio intervalo de energía. Los rayos X y la luz son ejemplos de energía electromagnética. Eh, los antiguos griegos reconocieron la naturaleza singular de la luz. No la incluyeron entre sus cuatro esencias básicas, sino que a la luz le confirieron una entidad diferente que la llamaron fotón, a un átomo de luz, que hoy en día se conocen numerosos tipos de radiación electromagnética, además de la luz visible, pero el término fotón aún se continúa empleando. Un fotón es la cantidad más pequeña de cualquier tipo de energía electromagnética, de la misma manera que un átomo es la parte más pequeña de un elemento. Entonces, un fotón puede describirse como un pequeño haz de energía, a veces llamado cuanto, que viaja a través del espacio a la velocidad de la luz. Hablamos de fotones de rayos X, fotones de luz y otro tipo de radiación electromagnética como la radiación fotónica. Un fotón de rayos X es un cuanto de energía electromagnética. James Clerk y Maxwell demostraron que la luz tiene propiedades como eléctricas y magnéticas. De aquí el término energía electromagnética. Eh, Los fotones son perturbaciones de energía que se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz, representado con una letra C. Algunas fuentes citan que la velocidad de la luz como 186.000 millas por segundo, pero en el sistema internacional es representado por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y vamos a ver. Entonces la velocidad de la propagación de toda la radiación es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y a pesar de que los fotones no tienen masa y no tienen forma definida, pero sí tienen campos electrónicos y magnéticos que varían continuamente de forma sinusoidal. Los físicos utilizaron el término campo para describir la interacción entre diferentes energías, fuerzas o masas que podrían describirse matemáticamente. Bueno, el modelo de onda sinusoidal de electromagnética eh, hace la descripción de los campos eléctricos y magnéticos a medida de que el fotón se propaga a la velocidad de la luz. Las propiedades más importantes de este modelo son la frecuencia y la longitud de onda, representada por una letra griega, lambda, que es este simbolito, que significa lambda. Lambda. Entonces, para entender un poquito más este concepto, vamos a definir qué es una onda. Entonces, una onda es el movimiento ondulatorio en una forma de transmisión de energía sin transporte de materia mediante la propagación de algún tipo de perturbación que se denomina onda. Que el espacio perturbado puede contener materia, agua o nada, o que es vacío. Las características de una onda es su longitud de onda, su amplitud, que es una amplitud, y su frecuencia. No.
esta es su cresta y este es su valle. Esta es su cresta y este es su valle. Y su longitud, que es la medida que hay de pico a pico o su longitud. Y la amplitud se refiere al desplazamiento máximo de cada partícula en el medio de propagación respecto a la posición del equilibrio de la misma. Y su frecuencia, que son la subida y la bajada de la onda, en una muestra y se mide por siglo por segundo representado por la letra Hertz. Entonces, a cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la frecuencia y viceversa. A una velocidad dada la longitud de onda y son inversamente proporcionales. Que esto está interrelacionado a un parámetro igual a una ecuación matemática llamada ecuación de onda, que una longitud de onda es igual a la velocidad o frecuencia, que es representado por una letra B, que es igual a la letra F, que es igual a la frecuencia, y la letra esta griega, que es la letra lambda. Sí, así. Entonces esa ecuación de ondas se aprecia tanto para el sonido como para las ondas electromagnéticas, y sin embargo se tiene que tomar en cuenta las ondas sonoras, que son diferentes a los fotones electromagnéticos y diferentes y se propagan de manera desiguales y varía enormemente. La velocidad de las ondas sonoras dependen de la densidad del material que atraviesa. O sea que el sonido no puede propagarse a través del vacío. Entonces, para la energía electromagnética, eh, eh, entonces para la radiación electromagnética, la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Entonces vamos a hablar del espectro electromagnético, comprende todo el intervalo de la energía electromagnética. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma, los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible, y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Cada uno de ellos se puede representar por un conjunto de energía consistente en campos eléctricos y magnéticos, variantes que se propagan a la velocidad de la luz. Los fotones de estas variaciones, de estas variadas regiones del espectro electromagnético, difieren solo en la frecuencia y la longitud de onda. El espectro tiene tres diferentes escalas, una para cada diferente frecuencia y longitud de onda. Dado que la velocidad de todas las ondas electromagnéticas constantes tienen una velocidad de longitud de ondas que son inversamente proporcionales. A pesar de que en algunos segmentos electromagnéticos se le otorgan unos rangos bien determinados, estos límites realmente se solapan debido a los métodos de protección, de detección. Por ejemplo, la luz ultravioleta tiene una longitud de onda menor que la luz ultravioleta, y más sin embargo no puede ser la luz ultravioleta detectada por el ojo humano. Lo que para un observador puede ser la luz ultravioleta, puede ser luz ultravioleta para otro. No sé si me doy a entender. Entonces, de forma similar,
o las microondas, las ondas de microondas y la luz ultravioleta son distinguibles en el espectro electromagnético. Así que la energía de un fotón es directamente proporcional a su frecuencia. Entonces la radiación gamma es un tipo de radiación electromagnética producida generalmente por el emisor radiactivo, que este tipo de radiación de tal magnitud también es producida en fenómenos en astrofísicos de gran violencia debido a las altas energías que posee. Los rayos gamma constituyen un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa o la radiación beta, dado que su energía puede causar daños al núcleo, así que es lo mismo que puede causar cáncer en la piel. Y los rayos X son parte del espectro electromagnético de energía de alta frecuencia y corta longitud. Entre las ondas ultravioletas y los rayos gamma es una radiación ionizante, que significa que tiene suficiente energía para arrancar electrones de los átomos. Y también es utilizado en diversas partes para la obtención de imágenes médicas. La luz visible que el físico que un físico describió la luz visible en términos de longitud de onda, que es cuando la luz solar atraviesa un prisma que no pasa como una luz blanca, sino con los colores del arco iris, a pesar de que los fotones de la luz visible se propaguen en línea recta y su trayectoria puede ser desviada cuando pasan de un medio transparente a otro. Que esta desviación de la trayectoria recta se le llama refracción, que es causada por los distintos fenómenos peculiares, así como conocidos como el arco iris. La luz blanca está formada por fotones de un cierto intervalo de longitud de onda, que el prisma actúa separando la luz emergente en colores debido a que las diferentes longitudes de onda se refractan en ángulos distintos. Los colores que componen la luz blanca tienen longitud de onda que pasan desde los 400 nanómetros y los violetas hasta el 700 nanómetros para el rojo. Y la luz visible comprende la parte más pequeña del espectro electromagnético. Y la luz solar comprende dos tipos de luz visible, la infrarroja y la violeta. La luz infrarroja consiste en fotones cuyas longitudes de onda son mayores que de la luz visible, pero más cortas que de las microondas. La luz infrarroja calienta cualquier sustancia en la que incide. Se puede considerar calor radiante y está vista en el espectro del espectro electromagnético entre la luz visible y las ondas en las partes de microondas, y es la que causa las quemaduras solares. De igual manera, las emisoras de comunicación se identifican normalmente por su frecuencia de transmisión y se denominan emisoras de radiofrecuencia. La radiofrecuencia ocupa un amplio rango del espectro electromagnético. Las ondas de radiofrecuencia tienen muy poca energía y una longitud de onda muy larga. Las emisoras de radio de amplitud modulada FM trabajan en longitudes de onda de alrededor de 100 metros. Y la televisión y la frecuencia modulada, que es la FM, tienen una longitud de onda más corta debido a que las microondas también se utilizan en las comunicaciones y la radiofrecuencia de muy corta longitud de onda es la radiación de microondas, y la radiación de microondas varía de acuerdo con su uso, pero siempre es mayor que la radiofrecuencia de emisión por radio y menor que la infrarroja. Las microondas tienen muchas más aplicaciones, como la comunicación por teléfono, los radares y
Y a diferencia de la luz visible, la energía electromagnética electroionizante se caracteriza por la energía contenida en un fotón, que un fotón de rayos X tiene significativamente más energía que un fotón de luz visible o un fotón de radiofrecuencia. La frecuencia de la radiación X es mucho mayor y la longitud es mucho más corta que de los otros tipos de energía electromagnética. A diferencia de los rayos gamma, tienen mucha más diferencia que los rayos X. Y hoy en día los aceleradores lineales hacen posible que los rayos X tengan mucha más energía que las emisiones de los rayos gamma. Entonces los fotones de rayos X y los de la luz visible son esencialmente iguales, pero los rayos X tienen mayor frecuencia y menor longitud de onda, lo que provoca que interactúen de forma diferente con la materia. Los fotones de luz visible tienden a comportarse más como ondas, y mientras los rayos X se comportan más como partículas. Esto se debe a la dualidad onda-partícula, una propiedad de toda radiación electromagnética. Entonces, en general, cuando menor es la longitud de onda, más es la particularidad con la longitud de ondas y los rayos X que hacen el movimiento de las ondas. Entonces, la luz visible es una pequeña porción del espectro electromagnético a la que es sensible los humanos, que va desde la radiación violeta, que es la longitud de onda corta, hasta la de radiación roja, que es la longitud de onda más larga. Más allá del espectro visible está la luz ultravioleta, que es mayor energía pero no es visible, y la luz infrarroja, que es menor energía pero tampoco es visible, que cuando la luz incide sobre un objeto hace brillar las moléculas, que excitan los electrones que luego liberan esa energía como luz reflejada. La estructura atómica y molecular del objeto refleja qué longitud de onda pasa. Entonces, por ejemplo, una hoja es verde porque ilumina ese color. Los fenómenos como la reflexión se explican mejor mediante el modelo de ondas, que por ejemplo, que, cuando lanzamos una piedra, que hace las ondas cuando nosotros la lanzamos de cerca o de largo, que eso hace una longitud de onda más corta o más pequeña. Eh, eh, entonces ahora vamos a hablar sobre la ley inversa al cuadrado. Ley inversa al cuadrado. Entonces, la ley inversa al cuadrado. Entonces, ¿qué es la ley inversa al cuadrado? La ley inversa del cuadrado describe la relación entre la intensidad de radiación y la distancia desde la fuente de radiación. Entonces, ahora vamos a escribir la fórmula, que es intensidad 1 sobre I2, que es intensidad 2, que es igual a D2 al cuadrado, que es distancia 2 al cuadrado, sobre D1, que es distancia 1 al cuadrado. Igual lo podemos hacer de otra manera. I1 entre I2 entre D2 entre D1 al cuadrado, que es lo mismo. Entonces, para
aplicar la ley inversa al cuadrado se deben de conocer 3 de los 4 parámetros, que son 2 distancias y 2 intensidades. La situación habitual es la de conocer una intensidad dada desde la fuente y de las intensidades conocidas a mayor distancia.